Listo, ya empezamos a grabar la clase. Okay. We are going to start in this moment, guys. Today we are going to watch the most important topic of this second level. Today we are going to watch the simple present, which is the most important topic of this level, all right? So I needed you to be focused, you to be concentrated in the first, I don't know, maybe 5 minutes or 11 minutes. Entonces, como les estaba diciendo, muchachos, hoy vamos a ver el tema más importante de este segundo nivel. De hecho, este tema que vamos a ver, yo antes iniciaba con este tema siempre que iba a empezar a dar clases de inglés. O sea, no empezaba por la presentación personal, todo eso, sino empezaba con ese tema, porque es el tema, es de los que más me gusta, porque con este tema ya ustedes pueden tener una conversación muy fluida con alguien. Es un tema que uno utiliza mucho, mucho, mucho. Entonces, esperen un segundo. ¿Qué es el presente simple? ¿Alguien recuerda algo del presente simple? A ver, espérenme un segundito. Listo, espérenme. Les voy a compartir pantalla. Bueno, como les decía, necesito que estén muy concentrados en esta primera parte, porque suele haber confusiones con el presente continuo. Entonces, para que estén muy atentos a este tema. Ya vimos el presente continuo, ¿cierto? El presente continuo son para hablar de las cosas que estamos haciendo en este momento. Normalmente, en español, ese tema termina en ando, endo, ¿no? Estoy enseñando, estoy aprendiendo, estamos viviendo, ¿sí? Y es para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento. El presente simple, que es el que vamos a ver en este momento, es para hablar de las cosas que hacemos rutinariamente. Por ejemplo, yo digo, yo enseño inglés de lunes a viernes. No estoy diciendo que lo esté haciendo en ese momento, sino que lo hago rutinariamente. Yo digo, yo tomo cerveza los fines de semana. No estoy diciendo que lo estoy haciendo en este momento, sí es para hablar de lo que hacemos rutinariamente. ¿Listo? Para eso es fácil, porque, bueno, ya habíamos visto, como les dije, ya habíamos visto el presente continuo, que es I am working, que es yo estoy trabajando. Ahora, si yo quiero decir, yo trabajo los lunes, I work en la mañana, mejor, in the mornings, para no meterles todavía lo del lunes y eso. Tiempo ya no necesitamos ni el ing ni el verbo to be, solo necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento, ¿sí? No necesitamos nada más. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, Juan y María estudian inglés. Juan and María study English. No necesitamos nada más. Juan y María, que son los sujetos, estudiar, que es el verbo y el complemento. ¿Listo? No necesitamos nada más. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablemos de yo, de tú, de nosotros y de ellos, el verbo va normal. Si yo quiero decir, nosotros vivimos en Vélez. We live in Vélez. Yo vivo en Vélez. I. No, esperen un segundo. Listo. Yo vivo en Vélez. I live in Vélez. Tú vives en Vélez. You live in Vélez. Nosotros vivimos en Vélez. We live in Vélez. Ellos viven en Vélez. They live in Vélez. Pero cuando hablemos de she, he o it, que son nombradas como las terceras personas, esas son las terceras personas, al verbo le vamos a colocar una S. ¿Qué significa? No significa miércoles. Simplemente es la regla que se le pone una S al verbo. Y hacemos unos ejemplos. Que no significa absolutamente nada. Vélez. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, ¿cómo diríamos? Yo juego fútbol en las tardes. ¿Cómo diríamos? Yo juego fútbol en las tardes. Who wants to tell me that? ¿Quién me quiere decir esa? Yo juego fútbol en las tardes. Guys, muchachos, are you there? ¿Están ahí, muchachos? ¿Cómo diríamos esa? Yo juego fútbol en las tardes. Who wants to tell me that? I work in theater. Perdón, yo juego fútbol. ¿Cómo sería? Yo juego fútbol. I play soccer in the afternoon. Very good. I play soccer in the afternoon.
afternoon. Fácil, ¿no? Yo, el sujeto, el verbo y el complemento. No necesito nada más. Ahora, ¿cómo diríamos? Karen juega fútbol en las tardes, la misma, pero ahora con Karen. Karen is play soccer in the afternoon. Ahí la frase está muy bien, pero hay un pequeño error. ¿Qué error hay? Plays. Plays. Karen plays soccer in the afternoon. Y el is ya no va, ¿cierto? Si le ponemos el is, quedaría Karen está, juega. Aquí ya no necesitamos ni el ing, ni el verbo to be, ni el is, ni el am, ni el are, nada de eso, ¿sí? Solo Karen juega, y como estamos hablando de terceras personas, es decir, de ella, en este caso, le ponemos una S al verbo, ¿cierto? Plays. Como les dije, no significa nada, sino solo hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ellas, ponemos eso. Si yo quiero decir, we learn French every day. No sé. Nosotros aprendemos francés todos los días. Every day, todos los días. Ahora si quiero decir, no sé, Juan aprende inglés todos los días. Juan learns French every day. Si se dan cuenta, solo es cuestión de colocarle la S cuando hablemos de ella, de él o de esto. El resto del verbo anormal. ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Easy or difficult. ¿Cómo vamos hasta este momento? ¿Todo claro? ¿Ya? Because now I'm going to show you this part. Aquí tenemos precisamente una tablita en la cual nos explica cómo hacer oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Ya vimos esto de acá, ¿no? Vea, aquí resumimos lo que yo les había dicho. Cuando hablamos de yo, tú, nosotros, ellos, el verbo anormal. Cuando hablamos de terceras personas, de ella, él y esto, le ponemos una S al verbo. Start es empezar. Yo empiezo, I start. Ella empieza, she starts. ¿Listo? Ya vemos las negativas. Ahora vamos a hacer las preguntas. Cuando estamos preguntando y estamos hablando de terceras personas, colocamos el das, que no significa nada. Por ejemplo, ella empieza, she starts. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Ella empieza? Does she start? Tú empiezas, you start. Ahora, ¿cómo pregunto? ¿Tú empiezas? Do you start? Ahí ya no necesitamos ni el are, nada de eso. Es solo cuestión de colocarle el do o el das, dependiendo de la persona. Entonces, ya hacemos un ejemplo aquí con cada uno. Tenemos, tú trabajas en Vélez. You work in Vélez. Ahora, ¿cómo le preguntaré a alguien? ¿Tú trabajas en Vélez? ¿Qué pondría ahí? ¿Cómo le preguntaría a alguien? ¿Tú trabajas en Vélez? ¿Guys? Entonces, lo único que hay que hacer es colocarle un do, nada más. Do you work in Vélez? Es la misma frase, mira, tú trabajas en Vélez, pero simplemente le ponemos el do, ya no le ponemos el are, porque si le ponemos el are quedaría, ¿estás tú trabajas en Vélez? ¿Sí? Entonces, en este caso, solo colocamos el do. Do you work in Vélez? ¿Trabajas en Vélez? We learn French every day. Nosotros aprendemos francés todos los días. Ahora, ¿cómo preguntaríamos? ¿Nosotros aprendemos inglés todos los días? Según esto. ¿Con qué preguntaríamos? ¿Con do o con das? Ese es do y ese es das. ¿Con cuál preguntaríamos? ¿Con do o con das? Hey, guys. ¿Con das? ¿Por qué con das? Recordemos que el das es cuando hablemos de él, ella y esto. En este caso vamos a preguntar que si nosotros, ¿no? Que si nosotros aprendemos francés. Entonces, bueno, vamos a hacer la pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Preguntamos con das o con do? Entonces, dice que nosotros preguntamos con do. Entonces, Con do. la pregunta sería entonces, ¿do we learn French every day? Es la misma frase, sino que hay que colocarle el do. We learn French every day. Do we learn French every day? Sí. Entonces ahora vamos a responder esta. Do you work in Vélez? ¿Trabajas en Vélez? Yo respondería yes, I work in Vélez.
Sí, yo trabajo en Vélez. No. Bueno, para que tengan en cuenta cómo hacer las negativas de una vez para que vayamos teniendo en cuenta. Entonces, sí, yo trabajo en Vélez. No, yo no trabajo en Vélez. Me pregunto con do, ¿qué es lo que hago yo? Cojo ese do y lo niego. O sea, yo digo, I do not work in Vélez. Pues ya hacemos la contracción. Pregúntenme, ¿tú vives en Barbosa? ¿Cómo me preguntarían ustedes? ¿Tú vives en Barbosa? Do you live in Barbosa? Very good. Do you live? Recordemos que una cosa, siempre les digo, una cosa es live y otra cosa es life, porque muchos pronuncian este como life. Live es vida, vivir, perdón, y life es vida. Ese es el verbo. Entonces, do you live in Barbosa? ¿Vives en Barbosa? ¿Cómo responderían ustedes? ¿Cómo diría? Sí, yo vivo en Barbosa. Yes, I am live in Barbosa. O algo está mal acá. ¿Qué está mal ahí? Solo hay una cosa que está mal. La S. No, la S va solo cuando hablemos de ella, de lo de esto. Que el am no va. Recordemos que en ese tiempo ya no va ni el verbo to be, porque si le ponemos el am quedaría, sí, yo estoy vivo, pero yo solo quiero decir que yo vivo. Entonces solo sujeto y verbo. Is I. Ajá, entonces, yes, I live in Barbosa. Negative, ¿cómo diríamos? No, yo no vivo en Barbosa. No, I don't live. No, exacto, puedo decir do not, o sea, cojo con el que me preguntó y lo niego, do not, o puedo hacer la contracción que es don't. I don't live in Barbosa. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer una con, ya habíamos dicho acá que Juani, a ver, aquí. Listo, aquí dice, yo juego fútbol en las mañanas. Ahora, ¿cómo pregunto? ¿Cómo me pregunto a mí mismo? ¿Yo juego fútbol en las mañanas? Entonces, retornamos aquí a la tabla. Preguntaríamos con do o con das. Do. Do porque estamos hablando de yo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Do I play soccer in the morning? Bueno, digamos, sigámoslo con en la tarde, in the afternoon. Entonces, yo juego fútbol en la mañana. Entonces, para preguntas solo necesitamos colocarle el do o el das y hacemos un ejemplo con das. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo vamos en esta parte? Is that good? Vamos a hacer uno con das de una vez. Listo, ya tenemos acá unas preguntas con do you, tú vives, tú vives. Ahora sí ya no quiero preguntar que si tú vives. Vamos a preguntar que si, vamos a preguntar, ¿Brian cocina en las mañanas? Por allí, listo. Does Brian, Exacto, vamos a preguntar con das porque estamos hablando de he, de Brian, ¿cierto? Entonces sería, ¿das Brian Brian cook? cocina? Cook Perdón, profe, en la Brian mañana. cocina. Ah, en la mañana. En la mañana. Entonces digamos, ¿does Brian cook in the morning? Entonces, cada vez que vayamos a hacer una pregunta, debemos
Listo, muchachos, ¿ahí me pueden escuchar? Sí, profe. Sí, señor. Qué pena, muchachos, tengo un internet que es malísimo, ya en 2 días me lo cambian, bueno, se supone que en 2 días me lo cambian, pero es súper malo. Y siempre a esta hora, siempre se, siempre se pone malo porque venía bien, pero bueno. A ver, nunca se metan en internet a Cotebel. No, mentira, no, pero es malito, es malito ese. A ver, entonces. Bueno, ya está grabando. Y les voy a compartir nuevamente la... Claro, yo estaba preguntándoles ahorita, pero ¿por qué no contestan? Ya, listo. Entonces, en este momento estoy en Word. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces teníamos esta pregunta, que era, ¿Does Brian cook in the morning? ¿Brian cocina en la mañana? ¿Cómo diríamos sí, él cocina en la mañana o Brian cocina en la mañana? ¿Cómo diríamos eso? Brian cook in the morning. Very good. Yes, Brian. En vez de Brian podemos colocar he cooks in the morning. Ahora, ¿qué pasa? Como yo les había dicho, que cuando hablamos de terceras personas, es decir, de ella, de él o de esto, le poníamos una S al verbo, pero solo cuando estemos afirmando. Aquí, como digamos, no, él no cocina en la mañana. Y si en estas me preguntaba, yo cogía este do y lo negaba, ¿qué creen que hago aquí con este das? Entonces lo mismo, ¿no? Ahora yo digo, ajá, cojo este das con el que me preguntó y lo niego. Does not. Ahorita hacemos la contracción que es doesn't. Cooked in the morning. Bueno, entonces, si se dan cuenta, la S solo la lleva cuando estemos afirmando, cuando estemos preguntando el verbo anormal y negando también el verbo. Hablemos de él, de ella o de esto. Si se dan cuenta que estoy hablando de yo y el verbo anormal. ¿Listo? Entonces, para ese tiempo, ¿qué deben tener en cuenta? Cuando vamos a hacer preguntas, questions, siempre empezamos con do o con das. El do es para cuando vayamos a preguntar con yo, nosotros, ellos o tú. Y el das es cuando vayamos a preguntar con ella, él o esto. Eso es para hacer preguntas. Lo mismo pasa cuando vayamos a negar. Negative. Cuando vayamos a negar, negamos con don't cuando vayamos a hablar de estas personas que están acá. Y negamos con doesn't cuando vayamos a hablar de estas personas que están acá. Cuando estamos preguntando, cuando estamos negando. Entonces, ahora sí vamos a hacer una frase con cada uno, lo vamos a hacer en afirmativo, en negativo y en pregunta. Listo. Vamos a colocar otro verbo que no. Listo. Camila y Karen ven televisión en las noches. Camila y Karen ven televisión en las noches. ¿Cómo diríamos esa frase? ¿Cómo diríamos esa? Camila y Karen ven televisión en las noches. Entonces, Camila And Karen. y Karen ven televisión. Watch In the TV night. at night. Entonces, hay muchos que dirían, bueno, pero no lleva la S el verbo. No, recordemos que la S va cuando hablemos solo de ella o de él. En este caso ya estamos hablando de ellas. Ya se convierte en they, el verbo anormal. Karen y Camila y Karen ven televisión en las noches. Ahora vamos a decir, Camila y Karen no ven televisión en las noches. ¿Cómo diríamos? Camila y Karen. ¿Pegamos con don't o con doesn't? No, ¿Con don't? don't. Exacto, porque estamos hablando de ellos, ¿cierto? Don't
Don't. watch TV nights. Entonces, Camila y Karen ven televisión en las noches. At nights. Camila y Karen no ven televisión en las noches. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Camila y Karen ven televisión en las noches? Entonces, debemos, siempre que vayamos a preguntar, preguntamos con do o con das. En este caso, preguntaríamos con do o con das. Do. Exacto, do porque estamos hablando de ellos, ¿cierto? Entonces quedaría do, Camila and Karen watch TV at nights. Entonces, lo mismo, va el do, después va el sujeto, que sería este caso, va el verbo y el complemento. Do Camila and Karen watch TV at nights. Listo, vamos a hacer otro ejemplo acá. Ahora vamos a decir que... Vamos a decir que, ¿qué? Vamos a decir que Daisy... a Daisy le gusta la hamburguesa. ¿Cómo llamo? Daisy le gusta la hamburguesa. En inglés ese le no se traduce, sino queda traducido como Lady gusta hamburguesa. ¿Cómo sería? Lady like hamburger. Daisy like hamburger. ¿Qué nos falta? Solo nos falta una cosita. En el verbo. La S. Exacto. Entonces, recordemos, siempre que hablemos de ella, él o esto, espérenme un segundito. Un segundo para que nos quede claro acá. Affirmative. Listo. Esto le pueden tomar un pantallazo o algo como esta parte para que tengan en cuenta. En las afirmativas, cuando hablemos de estos, el verbo anormal, cuando hablemos de estas, el verbo le lleva una S. En las negativas, estas personas las negamos con don't, estas personas las negamos con doesn't. Y en las preguntas, estas con do y estas con doesn't. Fundamental esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, estamos haciendo el ejemplo acá. Daisy likes, le ponemos una S, porque estamos hablando de terceras personas. Y aquí nos dice, estemos afirmando y hablemos de ella, le ponemos una S al verbo. Ahora, como decimos, Daisy no le gustan las hamburguesas. A Daisy no le gusta la hamburguesa. Don't like. Entonces, vamos a Daisy negativas, doesn't ¿cierto? hamburger. Daisy, o sea, de ella, negamos con doesn't, ¿cierto? Entonces, Daisy doesn't like hamburger. ¿Lleva la S o no lleva la S el verbo? No, no lleva la S. Sí, lleva la Exacto. S. En negativas, no, en negativas, el verbo, en negativas y en pregunta, el verbo anormal, sin la S. Solo lleva la S cuando estemos afirmando. ¿Listo? Entonces, Daisy le gusta la hamburguesa, Daisy no le gusta la hamburguesa. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿A Daisy le gusta la hamburguesa? Entonces, nos volvemos acá. That's Daisy. Das porque estamos, vamos a hacer preguntas, questions. Preguntamos con das porque estamos hablando de ella, ¿cierto? Entonces, does Daisy sí, ¿qué más? El verbo like hamburger. Entonces, mira, aquí tenemos afirmativa, negativa y pregunta. Does Daisy like hamburger? Ahora vamos a responder esta que tenemos acá. Do Camila and Karen watch TV at night? How do you answer the affirmative? ¿Cómo responderíamos la afirmativa? Esta de acá. Camila y Karen ven televisión en las noches. A ver, ¿cómo decimos? Sí, ellos ven televisión en las noches. Yes, they watch Watch TV at at night. nights. Very good. Es la misma frase. Nights. ¿Listo?
Perfecto. Ahora la negativa. No, ellos no ven televisión en las noches. No, they don't watch TV at night. Very good. No, they don't watch TV at night. Me preguntó con das, entonces negativa, con el they. Negativa es el they, lo tengamos con don't. ¿Listo? Ahora vamos a responder. Ya respondimos esta de acá. Ahora vamos a responder esta de acá. Does Daisy like hamburger? ¿A Daisy le gusta la hamburguesa? ¿Cómo respondemos la afirmativa? Yes. She Yes. likes Likes hamburger. Yeah, very good. Y le ponemos la S porque estamos afirmando. Cuando pregunta va normal, negativa va normal. Negativa, negative. La negativa, ¿cómo haríamos la negativa para decir, no, a ella no le gusta la hamburguesa? no. She does Doesn't, ajá. like Ujú. Hamburger, very good. Entonces, en pregunta y en negativa, el verbo va normal solo cambia en afirmativas. Y ese es el presente continuo. Ese presente continuo se ve todo un periodo dura, en el colegio dura como 2 meses más o menos. Un periodo, solo ese presente simple, presente continuo, se ve noveno, décimo, 11, ya sale uno de 11 y no lo sabe. Y se dan cuenta, no es difícil y es un verbo es un tiempo muy utilizado. Pero bueno, ¿quién tiene alguna duda hasta el momento? Como les dije, es el tiempo más importante de este nivel. Entonces, sí necesito que si tienen alguna duda, me hagan alguna pregunta, no pasa nada. Hacemos otro ejemplo. ¿Está claro? ¿Cómo la ven? No sé, ustedes me dirán, muchachos. Easy or difficult? Or kind of? Guys. Ustedes me dirán, ¿está fácil? ¿Está difícil? All good? ¿Todo bien? ¿Ya? No more examples. Muchachos. Profe, la verdad, yo poco he entendido el tema porque es que mi internet ha estado bastante malo. Y no he escuchado nada, pero con la repetición de la grabación que usted nos envíe, lo voy a entender. Ah, ok, sí, digamos, yo les envío el link en la noche, exacto, sí, para que puedas volver a hacer un repaso. Y bueno, bien, thank you, Ángela. Another person, los demás, ¿qué? ¿Bien? ¿Todo claro? ¿O hacemos otro ejemplo? Todo claro. Para este es muy importante. Es muy importante. Es cuestión de saber preguntar y responder. Es muy importante. Pregúntenme, tú corres, a ver, pero otra. Sí, tú corres me preguntarían eso. ¿Tú corres en las mañanas? Me pregunta. ¿Tú corres en las mañanas? Recordemos que correr es run. ¿Cómo sería Do you la pregunta? run ¿Tú in corres the en las morning? mañanas? Do you run in the morning? Ujú. The morning. In the mornings, very good. Entonces, ¿tú corres en las mañanas? Y ahora sí, no quiero preguntar que si tú corres en la mañana, sino quiero preguntar, ¿tu mamá mañanas? ¿Cómo sería? La pregunta. ¿Cómo? Do your mom? ¿Tu mamá corre en las mañanas? ¿Cómo sería? Me acaban de decir, do your mom. Entonces, preguntamos con do o con das. Does.
Con das, con das. Ajá, con das porque estamos hablando de ella, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Does your mom run in the Mm. morning? Very good. Entonces, Yo, tú corres en la your, mañana. your. Falta el aire. Sí, your, yeah, yeah. Do you run in the mornings? Does your mom run in the mornings? Fácil, si que preguntar. Nosotros corremos en la mañana. Do we run in the mornings? Ellos corren en la mañana. Do they run in the mornings? Sí. Now we are going to answer this one. Do you run in the mornings? How do you answer the affirmative? ¿Cómo responderíamos la afirmativa de esta de acá? Do you run in the mornings? Vamos a los ojos. ¿Cómo responderíamos esa? Yes, I Para decir, run sí, yo in the corro en la morning. mañana. Ajá, yes, very good. I I run in the morning. in the mornings, very good. Now the negative. No, I do. I don't. No, I don't I run in don't. the morning. Very good. I don't run in the mornings. Very good. Now we are going to answer this one. Ahora vamos a responder esa de acá. ¿Tu mamá corre en las mañanas? Vamos a poner otro verbo para que no sea el mismo. Vamos a poner walk. Camina. Does your mom walk in the mornings? The affirmative. ¿Cómo responderíamos la afirmativa? Yes. Yes. Cheese. Yes, she can. Espérame. She She. do. She Aquí solo necesitamos el verbo, que sería caminar. Para decir, ella camina. ¿Cuál es el verbo? walk. Wow. Exacto. Walks. Y le ponemos la S, porque estamos afirmando, estamos hablando en tercera persona. Yes, she walks in the mornings. So, that's good. Negative. No, she doesn't work in the morning. Yeah. No, she doesn't walk in the mornings. Y ya nos lleva la S. Listo. Eso es un ejemplo claro de lo que es el presente simple. Se den en cuenta si preguntamos con do, con das, cómo respondemos. Recuerden que aquí ya no va el is, nada de eso. Who wants to try a little conversation? It is important just to have some verbs in mind. Es solo tener en cuenta verbos. Es cuestión de aprendernos verbos, que es lo más importante para esos. Vamos a ver, read, what is read? Le voy a dar unos verbos como para que se los vayan teniendo en cuenta. Read, what is read? Leer. Leer. What is write? Escribir. Escribir. Ya sabemos que speak Hablar. Hablar. es hablar. Listen. Escuchar. Escuchar. What is sweep? Creo que ya lo hemos visto con ustedes. Sweep. No sé si ya hemos visto. Ok, sweep es barrer. En mop es trapear. Trapear. Para que tengan en cuenta esos que utilizamos harto, ¿no? Sweep, barrer, mop, trapear. Another verb, que no sea muy común. Jog. Trotar. Tenemos walk, que es caminar. Tenemos run, que es correr. Run. Tenemos jog, que es trotar. Read, write, speak, listen, sweep, mop, jog, walk, run. Another one, otro que ustedes utilicen harto. Bueno, cocinar, ya lo sabemos que es cook, cocinar. Ok, jump, saltar. Dormir. Very good, uno que utilicemos harto, muy bien. Sleep, dormir.
Listo. Digamos, con esos verbos, obviamente hay muchos más, pero con esos, alguien en este momento puede tener una conversación conmigo. ¿Quién la quiere intentar? Who wants to try it? Maybe Sandra. Do you want to try it, Sandra? Gabriel? Sí, señor. Ok, very good. Entonces vamos a poner atención a la conversación que voy a tener con Gabriel. Se van a dar cuenta que es fácil. Ok. Brian, do you speak Spanish? Espérame, ¿será Brian? Espérame. Gabriel, perdón. Gabriel, do you speak Spanish? Yes, I speak Spanish. Very good. Do you sleep in the afternoons? No, I don't sleep in the afternoon. Very good. Do you sweep your house? Yes. Se me olvidó un adverbio de frecuencia que Sometimes, algunas veces. sometimes. Sí, señor. Okay. Yes. Very good. Sometimes sweep my house. Yes. Does your dad mop your house? Does your dad mop your house? Yes, my dad mop my house. Mops, ahí le ponemos la S, ¿no? Mops my house, very good. Do you like what? Do you like pizza? Yes, I like pizza. I love pizza. You love pizza, right? Very good. Now, ask me any question. Does your dad intelligent? Pero bueno, ese es verbo to be, pareciera. Is your dad intelligent? Para decir tu papá es inteligente. Aquí necesitamos un verbo. Digamos, por ejemplo, tu papá, como diría, tu papá cocina. Does your dad write? Okay, writes. Yes, he writes. Yeah. Does ¿tiene hermanos, profe? Yes, yeah, I have brothers. I have one brother and two sisters. Okay. Muy bien, espérame. Ah. Antes de eso, ¿cómo me preguntaría, ¿tienes hermanos? Si el verbo have es tener. ¿Cómo me preguntaría, ¿tienes hermanos? Do you have brothers? Very good. Yes, I have a brother and two sisters. Okay. Do your brother speak French? Okay, does your brother speak Does your French? brother speak French? No, he doesn't. He doesn't speak French. Okay, the final question with do, maybe. ¿Me repite, profe? Ask me the final question with do, usando el do. Do you do in free time? Bueno, ese es para decir qué haces en tu tiempo libre. Ese es otro que después lo veremos, que es what do you do? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Es what do you do? But ask me, for example, un verbo que no vamos a utilizar ahorita. No sé qué verbo no utiliza. Bueno, es que está. ¿Tú trotas en las tardes? ¿Cómo sería tú trotas en las tardes? Run. Trotar. ¿Voy a trotar? Jog. Ok, jog. Jog. Do you jog in the afternoon? Perfect. That was really good, Gabriel. Very good. Thank you. Vea, fácil, ¿no? O sea, ahí pudimos tener una conversación y con eso, y podríamos seguir de este tiempo, pues hay muchísimos. Yo le puedo preguntar, bueno, ¿tienes hermanas? Listo. Tu hermana vive en Vélez, no sé qué le gusta a tu hermana, qué te gusta a ti, te gusta ver televisión. Si se dan cuenta, es un tema, es un tiempo en el cual pues, podemos hacer tenemos una conversación súper rápida. Es cuestión de practicarlo. Pregunta, respuesta. Pregunta que ustedes mismos se pregunten. ¿Tú duermes en las tardes? Sí, yo duermo en las tardes. ¿Qué tu mamá hace? No sé qué. Bueno, siempre pregunta, respuesta. ¿Listo? Ese tiempo, como les dije, es el tiempo más importante que vamos a ver en este nivel. Lo estaremos tocando mañana. Hay unas pequeñas excepciones que las estaremos viendo mañana. Pero entonces, bueno, si no entendieron, pues es bueno que mañana, si tienen alguna pregunta, igual yo en la noche les envío el link de la clase nuevamente para que
de pronto hagan algún repasito o algo así. Y listo. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo lo vieron? De pronto, no pasa nada si hay, digamos, dudas, porque siempre pasa que cuando veo ese tema hay duditas por el are you, pero bueno, ¿cómo lo vieron en general? Easy, difficult, Easy, medium. ok. Miren, easy, dice Gabriel, ok. Sí, es cuestión de práctica, es cuestión de práctica. Los demás que dicen, ¿bien? All good. ¿Hay dudas todavía? La idea es que se animen así a participar, a hacer las conversaciones para que, como les dije, lo más importante es la parte de speaking y la parte de listening, es la que más quiero trabajar, digamos, de estos niveles para adelante. Entonces, para que se vayan animando a tener ese tipo de conversaciones. Se van a dar cuenta que es súper chévere cuando ya lo entienden a uno y uno puede preguntar y responder, ir formulando esas preguntas. Entonces, ahí como para que se vayan animando, ¿listo? Listo, muchachos, eso sería todo entonces. Ya saben que mañana volvemos a tocar ese tema, ya con las excepciones, si a alguien le quedó alguna duda, ¿listo? That's all for today, guys, and bye-bye, see you tomorrow. Bye bye, see you. Thank you. Bye. Bye bye, teacher. Bye-bye, see you. Bye bye, teacher. Bye-bye. Bye.